Bueno, entonces acá tenemos un esquema que va a representar la inmunidad celular, la activación de los linfocitos T, que yo ya les había dicho eh, que vamos a ver entonces la primera parte, la segunda parte y la tercera parte descrita en este esquema. En la primera parte tenemos la célula presentadora de antígeno, que ya hemos hablado mucho de ella, puede ser un macrófago, puede ser también una célula dendrítica, que presenta el antígeno, ¿cierto? El antifocito T, T, este es un T ayudante o CD4, va a producir unas sustancias químicas llamadas citocinas, y estas citocinas van a actuar en el linfocito T CD0 o linfocito T virgen, ¿ya? Y este linfocito T virgen, eh, a su vez se va a activar, se va a desarrollar y va a producir, ¿cierto? Lo que se llama expansión clonal, una serie de divisiones celulares mitóticas, en la cual, como habíamos visto en el modelo anterior, se van a generar, eh, bueno, en esta parte de acá se van generando linfocitos TSD8, del CD4 activa este linfocito TCD0, el CD0 a su vez activa al linfocito efector CD8, y este CD8 es el que se va a expandir, ¿ya? Y te acordaba que hay un proceso de selección también, lo que se llama como tolerancia inmunológica, que de todos estos que se van a producir, los que logren reconocer los antígenos extraños como extraños y que no reconozcan a nuestras células sanas como extrañas, son los que realmente van a servir y van a viajar al lugar donde está la infección, ¿ya? Entonces, en la parte número 3, ¿ya? Eh, uno de los linfocitos van a salir, ¿cierto?, del ganglio linfático donde están ubicados estos linfocitos en el cuerpo, y van a ir a combatir. Eso se le llama linfocitos T citotóxicos, que migran al lugar de la infección, y ya sabemos que actúan mediante sustancias tóxicas que inducen la muerte de esa célula o de esa bacteria. Pero otros van a quedar en estado inactivado o en latencia, y se van a mantener allí esperando, ¿cierto?, una segunda reinfección del mismo agente para iniciar o combatir, ¿cierto?, a esa agente sin necesariamente tener que realizar todo este proceso de nuevo, ¿ya? Es mucho más rápido y es mucho más efectiva la segunda respuesta. Entonces aquí vemos lo que se llama linfocitos de memoria, y lo que contribuye a lo que nosotros conocemos como la tan ansiada memoria inmunológica, ¿ya? Eh, entonces, eh, ahora vamos a pasar a la segunda tipo de respuesta inmune. Ya habíamos hablado de la celular, que es mediada por linfocitos T, y ahora vamos a hablar de la respuesta inmune humoral, que es mediada por linfocitos B. El linfocito B, al igual que el linfocito T, está en un estado en el cual no es todavía, en el cual no puede actuar, ¿ya? Un linfocito B, a diferencia de un linfocito T, tiene la característica de actuar mediante anticuerpos. Y los anticuerpos son estas proteínas en forma de Y, ya que va a ser producida de forma constante o secretada de forma constante por esta célula de acá, que es la célula plasmática, ¿ya? O célula productora de los anticuerpos, que se forma a partir de un linfocito B mediante también un proceso de activación. Igual que del linfocito virgen al linfocito efector había un desarrollo y maduración, aquí también. Desde el linfocito B van a desarrollarse estas células plasmáticas. Fíjense que tienen un retículo endoplasmático bastante grande, tienen un complejo de Golgi o aparato de Golgi bastante grande. Todas esas estructuras se encargan de la formación de estas proteínas en forma de Y que conocemos como anticuerpos. Ya, entonces, y esto es lo que va a generar una vacuna, ¿ya? La memoria generada por los linfocitos B, ¿ya? Los linfocitos B memoria, es una memoria que queda en el cuerpo por mucho más tiempo y es mucho más efectiva que la memoria originada por los linfocitos T, ¿ya?
Eso es lo que se sabe y básicamente lo que buscan las vacunas es desarrollar este tipo de inmunidad. Pero antes de eso, ya sabemos que el linfocito B es el que produce estos anticuerpos, que son como balas, que van a reconocer a los organismos o agentes infecciosos. Entonces, los anticuerpos, ya les había mencionado que son estas proteínas, tienen la característica de ser específicas. Ya les había dicho que la inmunidad adaptativa es específica, o sea, un anticuerpo reconoce un solo tipo de antígeno, es decir, si tenemos un tipo de gripe, va a reconocer a ese virus de la gripe, pero si esa gripe muta, ese anticuerpo no va a servir, por lo tanto la inmunidad depende del tipo de agente infeccioso que nos infecta. Usted sabe que si ese virus tiene una capacidad mutagénica de cambiar muy rápido, puede ser que esa inmunidad, esos anticuerpos, no sean suficientes para poder neutralizar y abordar la infección. Por lo tanto, es importante que en el caso de desarrollar una vacuna, esa vacuna genere los anticuerpos para el virus específico al cual se quiere, o bacteria específica a la cual se quiere controlar. Ahora, los anticuerpos hay de varios tipos y también se les llama inmunoglobulinas. ¿Ya? Inmunoglobulinas es el nombre que se les da a estas proteínas y hay de distintas clases, por ejemplo, IgM, IgG, IgD, IgA, IgE. Y tienen distintas funciones. Por ejemplo, la IgG es la que está más abundante en la sangre y esta es la que atraviesa la placenta para ayudar al desarrollo y evitar infecciones en el desarrollo embrionario ya de un posible nuevo ser, ¿ya? Y le confiere esta protección al embrión y protección al feto. En cambio, el IgA es ese anticuerpo que generan todas las madres que amamantan para proteger a su bebé recién nacido de las infecciones que puedan estar en el ambiente. Por lo tanto, los anticuerpos hay de varios tipos y van desempeñando distintas funciones a lo largo de la vida de una persona. Y además están los anticuerpos que se originan por producto de infecciones que desarrollamos de adultos, y también hay anticuerpos que se producen cuando hay una reacción alérgica. Los anticuerpos y las células B o células plasmáticas que producen un anticuerpo son responsables de generar estas alergias. Recuerden que la alergia es una reacción inmunológica exagerada, una reacción inflamatoria frente a algo que no lo es. También hay un capítulo en la serie donde se llama Alergias, que está en Netflix, o está en Facebook, o está en YouTube, donde donde en esta pequeña ciudad, donde están conviviendo todas las células personificadas, se produce una reacción alérgica, y ahí hay un rol importante de la histamina, hay un rol importante de los linfocitos B, hay un rol importante de otras células también, y el efecto que tiene el polen. Entonces, les recomiendo también ver ese capítulo. Y bueno, aquí ya tenemos más grande lo que vamos a entender por un anticuerpo. Recuerde que tiene esta forma de Y. Tiene dos regiones. Una región que es invariable, es decir, se mantiene constante, la estructura proteica no cambia. Pero estas partecitas de los extremos que pueden reconocer a los antígenos, reconocen al antígeno porque tienen forma similar o una forma muy parecida, esa es la que varía. Entonces, un anticuerpo puede servir, por ejemplo, para un antígeno, en este caso está representado por estas figuras de color amarillo. Pero este anticuerpo con esta región variable no va a poder reconocer, por ejemplo, el antígeno que está simbolizado por esta figura de color celeste. Fíjense que acá hay distintos antígenos que representan a distintas moléculas de un agente infeccioso, de un virus o de una bacteria, y fíjense que son distintas, por lo tanto, yo necesito anticuerpos la cual yo pueda generar memoria inmunológica, pero tiene que ser específico para esa molécula de ese agente infeccioso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante estudiar al microorganismo, estudiar a la bacteria, estudiar al virus, para saber cuánto muta y para saber también cuánto podría eventualmente funcionar una memoria inmunológica. ¿Ya? Por eso es muy importante el estudio. Y no es llegar, y no cualquier vacuna nos sirve, y tampoco cualquier medicamento.
y tampoco no toda la vacuna tiene la misma duración. ¿Ya? La vacuna puede generar un anticuerpo que puede durar muy poco tiempo, por ejemplo, en el resfrío común, puesto que el virus del resfrío común muta demasiado rápido. Entonces, hay varios elementos a considerar a la hora de implementar una vacuna. Bueno, pero ya les habíamos dicho que la respuesta inmunomoral corresponde a los linfocitos B y se caracterizan por producir anticuerpos. Ahora, ¿cómo funciona la activación de los linfocitos B en la respuesta inmune? Entonces, tenemos una célula presentadora de antígenos, que generalmente es una célula que corresponde al sistema inmune innato, como una célula dendrítica o un macrófago. Y aquí tenemos también el rol del linfocito T ayudante o CD4. El linfocito T ayudante reconoce el antígeno y a su vez va a activar a un linfocito B, ¿ya? Mediante la producción también de citocinas, que son unas sustancias químicas, unas moléculas, eh, que van a permitir la activación y la maduración del linfocito B. Entonces sabemos que el linfocito B, cuando ya se activa, al igual que el linfocito T, comienza a cambiar y comienza este proceso que es la expansión clonal y selección clonal. ¿Ya? Recuerde que los linfocitos B también tienen que pasar por esto de la memoria tolerancia inmunológica, es decir, tienen que atacar, producir anticuerpos, sí, pero que reconozcan antígenos que sean extraños, no vayan a atacar nuestras células sanas. Entonces, todos los que no puedan reconocer las células sanas de las extrañas deben ser destruidos, ¿ya? Y los que pasen la prueba, ¿sí? Los que pasen la prueba van a seguir y una parte de ellos ya va a salir, por ejemplo, del ganglio, se va a dirigir a la zona del cuerpo donde se está produciendo la infección y va a dar origen finalmente a las células plasmáticas, que son estas células plasmáticas las que producen los anticuerpos, las proteínas en forma de Y, ¿ya? Y además, aparte de eso, otra parte, ¿cierto? Una parte de estos linfocitos B va a originar a los linfocitos B memoria, que van a producir la memoria inmunológica. Recordar que eso es lo que buscan desarrollar las vacunas, una memoria inmunológica que permita recordar la infección. Entonces, cuando nos reinfectemos o nos infectemos con ese agente patógeno, ya tengamos las defensas, en este caso son linfocitos de memoria, que van a reconocer inmediatamente y se va a generar la respuesta inmunitaria. Que estos B memoria, linfocitos B memoria, a diferencia de los linfocitos T, quedan por mucho más tiempo circulando en los tejidos del cuerpo, básicamente en los vasos linfáticos, en los ganglios linfáticos, y allí, si es que nos reinfectamos nuevamente con ese mismo, con un virus, y nosotros ya tenemos la memoria inmunológica, se produce una respuesta inmunológica, ¿ya? Y bueno, ¿y cómo actúan los anticuerpos? ¿Ya? Y para eso les tengo una imagen bien, bien bonita que encontré en internet. ¿Ya? Pero antes de mostrarles esa imagen, lo que vamos a ver es cómo cooperan, ¿ya? O cómo se produce esta relación entre los linfocitos T y los linfocitos B. Recuerden que el linfocito T es el que reconoce, ¿ya? O sea, el linfocito T CD4 ya reconoce el antígeno que ha sido presentado por una célula presentadora de antígeno, ¿ya? Entonces el linfocito T ya reconoce. Cuando el linfocito T ya reconoce el antígeno, gracias a la célula dendrítica o el macrófago, lo que va a suceder es que se va a producir sustancias químicas llamadas citoquinas o citocinas, ¿ya? Y estas van a liberar estas sustancias químicas y que van a producir en el linfocito B su activación y luego este linfocito B va a producir los anticuerpos que permitan reconocer a este antígeno o que permitan reconocer a este agente infeccioso, ¿ya? Entonces, el linfocito T ya, el CD4 es el que ya es
reconocido por la... reconoce el antígeno de la célula presentadora de antígeno, produce citocinas para activar al linfocito B, ¿cierto? El linfocito B produce ya los anticuerpos, y a partir de eso, esos anticuerpos van a ser utilizados para reconocer, ¿cierto? Y producir una respuesta inmunológica en ese microorganismo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una imagen más, una simulación más real. Acá tenemos, por ejemplo, esto es una partícula viral, y acá tenemos los anticuerpos generados. Entonces, esta partícula viral, supongamos que es un virus muy grande, hay un virus muy grande, por ejemplo los mimivirus, que son tan grandes como bacterias, ya, reconoce a este antígeno, o sea, que en realidad a los antígenos que están en la superficie de esta cápside viral. Entonces, cuando estos anticuerpos se unen, es como una especie de señal que va a llamar la atención de los macrófagos, de las células dendríticas, de neutrófilos, por ejemplo, que son células que tienen la capacidad de fagocitar. Por lo tanto, ahí vemos una cooperación, ¿cierto?, entre el linfocito T, el linfocito B, pero también el linfocito B ayuda a que las otras células del sistema inmune innato fagociten. Por lo tanto, el sistema inmune trabaja de forma coordinada y de forma cooperativa. Y acá tenemos una imagen de cómo serían estos, fíjense acá hay un modelamiento de cómo podría ser una proteína o una inmunoglobulina o anticuerpo. Lo que está en azul es lo que no cambia, esa forma que nunca cambia, que es invariable, y lo que está en verde corresponde a esta zona que es capaz de reconocer los antígenos de ciertos patógenos específicos, ¿ya? Esta es la parte del anticuerpo que va cambiando y que se va acomodando según el antígeno que nos va, o según el agente patógeno que nos va infectando. Y bueno, los anticuerpos tienen distintos mecanismos de acción, ¿ya? Entonces, estos mecanismos de acción son súper importantes porque ya sabemos que las vacunas inducen la generación de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, ¿qué efecto pueden tener? Y aquí tenemos tres tipos. Uno es la neutralización, en la cual lo que sucede es que hay ciertas bacterias que producen toxina. Por ejemplo, las bacterias que están, que viven, por ejemplo, en los metales oxidados, ya que son las bacterias del tétanos, estas bacterias las bacterias no nos dañan en sí mismas, sino que es la toxina que produce la bacteria, que es una sustancia que le ayuda a la bacteria a poder mantenerse viva, pero al individuo el individuo que está infectado por esa bacteria, esa toxina le hace daño. Entonces, lo que hace es que estas bacterias producen estas toxinas y los anticuerpos lo que van a hacer es que se van a unir y los van a neutralizar, ¿ya? Entonces, se unen a estas toxinas, los neutralizan y después vienen macrófagos u otro tipo de células o neutrófilos, células que puedan fagocitar esto para poder degradar y destruir las toxinas bacterianas. Ya eso se puede lograr mediante vacunas, ya que induzcan esta memoria inmunológica para neutralizar toxinas. Otro mecanismo de acción es la opsonización, ¿ya? La opsonización es como lo más conocido, lo que yo les había explicado, es decir, tenemos, por ejemplo, bacterias, estas bacterias, un linfocito B lanzó y produjo estos anticuerpos que reconocieron los antígenos bacterianos, y el hecho de que haya un anticuerpo en una bacteria es una señal evidente para que un macrófago se dé cuenta y llegue y lo fagocite y destruye y degrade este agente patógeno, ¿ya? Entonces, esta es una célula del sistema innato que está siendo estimulada a fagocitar por una célula del sistema adaptativo, como una célula B o una linfocito B. Y por otro lado tenemos un tercer mecanismo de acción de los anticuerpos que se llama activación del complemento. Bueno, la activación del complemento básicamente lo que hace es que, por ejemplo, en el torrente sanguíneo hay una serie de moléculas
sustancias químicas, principalmente proteínas, que cuando un microorganismo ingresa al torrente sanguíneo, ingresa por donde circula la sangre, se producen los anticuerpos, y estos anticuerpos lo que hacen es unirse, ¿cierto?, a la bacteria, pero aquí lo que va a desencadenar la respuesta inmune es este sistema del complemento. Este sistema del complemento, estas moléculas, se van a unir a estos anticuerpos, y eso a su vez va a generar una reacción química que va a atraer a distintas células de la sangre para poder degradar o romper estas células, ¿ya? Entonces, estas proteínas lo que hacen entonces, desencadenan una respuesta que lo que hace es romper, destruir, lisar a la bacteria. Entonces, son distintas formas de cómo actúan los anticuerpos. Ya resumiéndolo así fácilmente, neutralizan las toxinas, o inducen la fagocitación, o activan el sistema de complemento, que lo que hace estas sustancias químicas es romper y destruir la célula, en este caso bacterias o células infectadas por virus, ¿ya? Que rompen, ¿ya? Rompen, lisis. Entonces, aquí tenemos las distintas formas de cómo los anticuerpos nos actúan en el cuerpo. Y para, obviamente, seguir con esta analogía de el anime, aquí tenemos una célula B, ya esta es una célula B plasmática, ya que, acuérdense que ya la célula B se va a activar y va a desarrollar, por un lado, células B plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos. Aquí vemos esta pistolita que tiene pequeña pistolita que tiene esta célula B y que está produciendo, ¿cierto? Y atacando a las células infectadas por virus, o también puede ser bacterias, ya principalmente bacterias. Y acá tenemos, pero también, no solo bacterias, sino también virus, ¿ya? Y aquí también tenemos lo que es una célula B, pero una célula B memoria, ¿cierto? Aquí vemos un librito, y ese librito, fíjense, tiene la portada de un anticuerpo, y está memorizando, ¿cierto?, un anticuerpo en específico, puesto que esta célula B después debe reconocer de forma mucho más rápida, si es que este agente infeccioso vuelve a reinfectar, y poder producir una respuesta inmune que pueda acabar con esta infección, ¿ya? Entonces, estas son las células, y sobre todo esta, con la T memoria, más importante, que son producidas a razón de una vacuna. Recuerda que la vacuna puede ser un microorganismo muerto, puede ser un microorganismo atenuado, o pueden ser partes de este microorganismo para que regeneren una memoria inmunológica, obviamente no que no nos mate, y que no genere casi síntomas, y cuando nos reinfectemos podamos abordar la enfermedad. Y bueno, ya hemos hablado mucho del sistema inmunológico, pero básicamente es un resumen, síntesis de lo que tenemos. Una vacuna, supongamos una vacuna para COVID-19, que supongamos que se desarrolló, dicen por los rusos, dicen por ahí los chinos, no sé, los que están ahí, puede que salga, ¿cierto?, esta vacuna pronto. Y bueno, lo que sucede es que sabemos que esta vacuna es una sustancia, es un líquido que contiene antígenos. Pueden ser antígenos producto del virus muerto, o el virus atenuado, o partes del virus, ¿ya? O genoma del virus. Ahí va a depender de qué técnica utilizaron estos científicos, estos bioquímicos para desarrollar eso, o biomédicos para desarrollar la vacuna. Lo importante es que cuando se inyecta el líquido, se inyectan antígenos. Estos antígenos obviamente son reconocidos por una célula presentadora de antígenos, ¿no? Y eso permite la activación de los linfocitos B, ¿ya? Y los linfocitos B van a desarrollar las células plasmáticas ya que van a generar los anticuerpos, ¿cierto? Y estos anticuerpos van a
permitir, ¿cierto? Se van a unir al antígeno, lo van a desactivar y pueden inducir también otro tipo de reacciones como fagocitosis, por ejemplo. Y lo que a nosotros nos interesa más es la generación de las células de memoria. Son las células que van a quedar ahí en el ganglio, en el sistema linfático, que van a estar circulando, van a quedar ahí latentes, no se van a reproducir, no se van a activar hasta que seamos reinfectados ya por un microorganismo que contenga ese mismo antígeno. ¿Ya? La idea es que a ti te colocan una parte del antígeno del microorganismo a través de la vacuna, de tal forma que cuando ya te enfrentas al microorganismo o al virus o a la bacteria, tú ya hayas generado los anticuerpos necesarios para hacer frente a esa infección y tú no percibas los síntomas. Esto es muy relevante porque esto es lo que se espera y ojalá que la inmunidad generada a partir de esta vacuna y que el virus, la mutación, porque cambia, el virus puede mutar, sea lo más duradera posible. ¿Ya? Eso es lo que se espera. Y por último, mencionarles que tanto la inmunidad innata, que ya reconocimos, como toda esta serie de células que nacemos con ella, se va relacionando estrechamente con la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Tanto la inmunidad innata permite desarrollar la adaptativa, y la adaptativa también permite ayudar a la respuesta y precisión de la inmunidad innata. ¿Ya? Esta inmunidad innata es inespecífica, puede combatir un montón de microorganismos, pero esta inmunidad adaptativa es más específica y puede ser mucho más, es la que genera la memoria inmunológica y la que nos permite mantenernos vivos en una edad mucho más prolongada. ¿Ya? Imagínense si no tuviéramos memoria inmunológica, nos infectaríamos con esos síntomas de esa infección siempre con la misma intensidad. ¿Ya? La misma intensidad, o sea, sentirnos mal, pésimo. Pero cuando desarrollamos memoria inmunológica ya no sentimos los síntomas. Entonces, estas son adaptaciones que ha adquirido nuestro cuerpo, que ha adquirido nuestra especie y otras especies más que tiene el sistema inmunológico a lo largo de mil y millones de años, y que se ha conservado para permitirnos una vida más prolongada en el tiempo. Eso, chicos, espero que les haya gustado esta parte del módulo de enfermedades infecciosas y del sistema inmunológico, y nos vemos en una próxima instancia.